Y seguimos hablando del escenario internacional. Es el momento del análisis y le vamos a dar la bienvenida al doctor Pablo Weber, nuestro especialista amigo. Ya lo estamos viendo. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marina, compañeras, compañeros del Canal 13 y por supuesto a toda nuestra teleaudiencia federal. Es un placer y un privilegio volver a estar contigo frente a nuestra audiencia federal. Bueno, hoy con una agenda múltiple, Pablo, lo que tiene que ver con Perú, pero también, por supuesto, vamos a estar referenciando la guerra en Ucrania y las próximas elecciones en Francia. Bueno, como para completar, ¿no?, esta agenda de lo que tiene que ver con el escenario internacional. Si le parece, comenzamos referenciando lo que sucede en Perú, bueno, con este paro de transporte violento que ha conllevado a un toque de queda, una situación que se da, bueno, en un país que está siendo gobernado por un Castillo debilitado. ¿Cuál es la situación de Perú a esta hora? Esa es la mejor definición, Marina, la que usted ha dado. El presidente Castillo viene de zafar de la segunda moción de vacancia en tan solo 3 meses, hace unos 10 días, donde, repito, que tan solo por 22 votos se salvó de la destitución. A ver, ¿cómo viene esto? Hace aproximadamente 8 días, los camioneros comenzaron un paro por el tema del aumento de los costos del combustible. Quiero decirle, Marina, que esto tiene que ver con cuestiones propias de Perú, pero también por una cuestión importada de la crisis internacional. Recordemos que una de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido el aumento, yo diría que devastador para las economías del llamado tercer mundo, de los combustibles, particularmente petróleo y gas, y también de los alimentos, sobre que los países latinoamericanos tienen en muchos casos una cuestión endógena que genera una inflación propia. A eso les tenemos que sumar los factores externos. Bueno, en este caso concreto, los camioneros hace 8 días habían decidido un paro por tiempo indeterminado. Quiero comentarle que este paro es algo muy común también en los países andinos, fue acompañado por bloqueos. A raíz de algunos de estos bloqueos, hay un muerto por una cuestión que no pudo llegar una persona a un hospital. Luego, con enfrentamientos con las fuerzas policiales, murieron 3 personas más. Esto generó que el pasado viernes el presidente Castillo liberara de impuestos a los combustibles para hacer que el diésel, aunque más no sea, bajara de precio. Todo parecía, Marina, que el fin de semana esto quedaba solucionado, pero ayer lunes los camioneros, los colectiveros, los taxistas se unieron en decir: señores, a partir del martes, por hoy 5 de abril, no va a circular absolutamente nadie en la República de Perú. ¿Cómo contestó este presidente que, como bien usted lo presentó, debilitado y cuestionado? Toque de queda en Lima y el Callao. Si usted leyera los titulares de los diarios peruanos, las cosas que le están diciendo al presidente, incompetente es lo más leve que le están diciendo. Por supuesto que se sumó también el Congreso, cuestionando la medida, diciendo: señor Castillo, lo habíamos invitado para hoy a la tarde y usted ha establecido el toque de queda. Usted no puede limitar el trabajo de los legisladores. En este preciso momento, Marina, sí, en este preciso momento donde son las 5 menos 10 en Perú, está reunido el presidente con los jefes de bloque de cada una de las bancadas en Perú, más la presidenta del Congreso, para ver qué medidas se toman. No hay buenas perspectivas en lo inmediato. Veremos, Marina, cómo puede evolucionar esto, pero creo que si antes veíamos un presidente débil, hoy yo le puedo asegurar que esto puede llevar inclusive a lesionar aún más la legalidad y legitimidad del actual presidente. Claro, a profundizar la crisis política y acompañado seguramente con una profundización de la crisis económica. Sabemos que el paro de transporte, bueno, recrudece aún más la situación económica en términos generales. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a lo que sucede en el vecino país de Perú. Nos vamos, Pablo, a lo que indica la agenda para el próximo fin de semana. Primera vuelta en Francia. Bueno, ¿qué es lo que se pone en juego? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo es el escenario por allí? Sin duda cruzado también, ¿no?, por la guerra en Ucrania.
Sí, efectivamente, Marina, se vota el día 10 de abril, la primera vuelta en Francia. Un presidente que hace tan solo un mes y medio casi que diría que no tenía posibilidades de entrar a la segunda vuelta. Hoy le puedo decir que gracias fundamentalmente a su posición muy firme, ahí vemos uno de los afiches, en contra de la Federación Rusa y además, porque desde hace varios meses viene derechizando su discurso, ha subido hasta los 30 puntos, pero hoy por hoy, si usted me pregunta a mí, casi con seguridad 28 puntos. De todas maneras, tome con pinzas todo lo que le estoy diciendo porque Francia debe ser uno de los países con mayor dificultad para medir encuestas. Segunda, clara, pero bien clara, quien estamos viendo en este momento, Marine Le Pen, que trata de sacarse de encima esa imagen de antisemitismo y antiinmigrante de su papá, que fue el fundador del Frente Nacional, hoy se llama Frente Popular. Y claramente yo le diría a usted, Marina, que son los dos candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. En este caso, le digo que va a ser fundamental. Mire, ese señor que es un columnista, periodista, se llama Eric Zemmour. Gran parte del resultado de la segunda vuelta depende de ese señor. No tanto de este hombre que es el abanderado de la izquierda, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que está más o menos entre los 10 y los 12 puntos. La izquierda está casi desahuciada, le diría Marina, pero el señor Eric Zemmour, esta candidata que estamos viendo, Valérie Pécresse, es una candidata de extrema derecha que ha tenido que derechizarse aún más gracias a Eric Zemmour, el hombre que aspiraba a llegar a la segunda vuelta. Ese señor Eric Zemmour le podría llegar a dar sus votos a la mujer que veíamos recién, a Marine Le Pen. Si usted me preguntara a mí, yo le digo que el escenario que tenemos es casi calcado que en 2017 va a ganar probablemente con 28% el presidente Macron, seguido de la señora Marine Le Pen. Este escenario a usted le muestra que en la segunda vuelta el presidente Macron va a contar con los votos de un socialismo. Qué cosa increíble, Marina, el socialismo que fue gobierno 2 veces con François Mitterrand, hoy no llega al 2% de intención de voto nacional, pese a que controla la alcaldía de París. Tenemos, en cambio, un candidato populista de izquierda como Jean-Luc Mélenchon, que podría, con su 10%, apoyar a Macron. Pero usted me dirá, ¿cómo la izquierda va a votar a Macron? Y volvemos a lo mismo de 2017 y a las elecciones de hace casi 20 años. Cuando la izquierda no puede ganar, hay que evitar que gane la extrema derecha. Claro. Marine Le Pen es la candidata que le viene como anillo al dedo al presidente Macron para ganar las elecciones. Bueno, se repetiría entonces el escenario el próximo domingo en Francia. Por supuesto, vamos a estar el próximo martes comentando los resultados. Nos vamos ahora a Ucrania y en realidad, esto que ha señalado el presidente Zelensky, cómo se puede juzgar a Rusia por crímenes de guerra en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando es un miembro permanente. Bueno, y todo lo que ha generado, ¿no? Estas imágenes que se registraron en Bucha, dice Rusia que es un montaje. ¿Cuál es la situación, Pablo? Licenciada, queda absolutamente claro que Rusia está cometiendo crímenes de guerra. Yo le puedo asegurar a usted, precisamente dentro de un rato nada más, tengo que dar en Derecho Internacional Público para la carrera de abogacía el tema de la Organización de las Naciones Unidas, cuya carta es una verdadera trampa porque los 5 grandes que ganaron la Segunda Guerra Mundial, más China, están casi en un carácter de intocables. Para echar a la Federación Rusa, usted debería primero lograr una mayoría en la Asamblea General y luego de esto lograr una votación en el Consejo de Seguridad. Pero claro, si China y la Federación Rusa van a oponer el veto, está más que claro que esto va a ser imposible. No hay antecedentes, salvo en algún momento suspender a Sudáfrica con el tema del apartheid. Esto que ha sucedido, se lo digo con una sola palabra, Marina, genocidio. Cuando Rusia se empezó a retirar de Bucha, lo que encontraron las tropas ucranianas fue como mínimo 20 civiles muertos en las calles, con las manos atadas detrás del cuerpo, en algunos casos con bolsitas de alimentos, pero lo más terrible,
una fosa común con no menos de 280 cadáveres. Yo le quiero recordar que la Convención Internacional contra el Genocidio define en su artículo primero el genocidio como todo ataque destinado a eliminar en su totalidad, aunque sea parcialmente, a todo grupo nacional, étnico, religioso o racial. Si tomamos la primera frase, grupo nacional, claramente lo que han hecho las fuerzas rusas encuadra a la perfección en el artículo primero de la Convención contra el Genocidio. La cuestión es cómo lograremos que los generales y las fuerzas rusas se den de bruces en la Corte Penal Internacional, que hasta ahora, lamentablemente, Marina, solo ha podido juzgar a militares y autócratas del tercer mundo. Ojalá que en algún momento también veamos a algunos intocables del primer mundo y de las principales potencias rindiendo cuentas. Una vez más, tengo que decirle, Marina, que después de la década del 90, las guerras son muy seguras para los militares, pero los civiles son cada vez más indefensos y son quienes pagan todos los platos rotos de la irresponsabilidad insensatez del sector político, donde además las guerras se han convertido en un laboratorio de pruebas de nuevos armamentos. ¿Hay una próxima instancia de negociación, alguna posible salida o avances en términos diplomáticos? ¿Cómo sigue la agenda? Excelente pregunta. La Federación Rusa hoy está apostando no a una guerra de destrucción, sino una guerra de desgaste. Es decir, de a poco lesionar a la República de Ucrania, ir matando civiles, ir cortando la luz, ir rompiendo puentes y de esa manera hacer que este señor que vemos allí en el medio, Zelensky, termine aceptando todo lo que de la Federación Rusa le había exigido en el mes de febrero. Que son tres cosas. Primero, la desmilitarización. Segundo, el reconocimiento de la autonomía de las dos provincias del Donbass. Tercero, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso de manera definitiva. La pregunta es si Ucrania firma esto, si con posterioridad alguna autoridad que suceda a Zelensky no podría jurídicamente alegar la nulidad de ese tratado en virtud de haber sido firmado bajo presión militar. Tenemos posiciones encontradas. Si usted me pregunta a mí, yo adhiero a la posición de la profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Graciela Salas, que creo que Ucrania bien podría luego alegar la nulidad de cualquier tratado que en estas condiciones firmara con la Federación Rusa. Muchísimas gracias, Pablo. Buena semana y nos reencontramos la próxima semana. Hasta el próximo martes. Un abrazo.